Hoy vamos a hablar de infección de vías urinarias o infección del tracto urinario. Es lógico pensar que lo primero que hacemos nosotros cuando conocemos a alguien, ya sea un chico o una chica, lo primero que hacemos es preguntarle su nombre. Parafraseando un poco con nuestro tema de exposición, lo primero que debemos de preguntarnos es cuál es la definición o cuál es el concepto de infección de vías urinarias. Roca nos dice que infección de vías urinarias es la colonización y multiplicación de microorganismos, habitualmente bacterias en el aparato urinario. Y estas incluyen desde la uretra hasta los riñones. Obviamente, si hablamos ya del tracto urinario masculino, aquí también incluiríamos la próstata, ¿no? Y que esta infección puede o no estar asociada a síntomas. Puede ser sintomática o asintomática. En cambio, la revista BMJ nos dice que infección del tracto urinario es una reacción inflamatoria del epitelio del tracto urinario en respuesta a microorganismos patógenos, más comúnmente bacterias. Esto teniendo en cuenta que también podemos obtener una infección de vías urinarias dada por hongos. Algo interesante de esta definición, en especial la definición que nos brinda Roca, es que nos dice sobre una colonización y multiplicación de microorganismos. Por tanto, surge la siguiente pregunta. Si solo tenemos la colonización, pero no la multiplicación, o si solo tenemos la multiplicación, pero no la colonización, ¿pudiéramos considerar esto infección de vías urinarias, sí o no? La respuesta a esta pregunta la tenemos en la microbiota urinaria. Diferentes literaturas médicas nos dicen que el tracto urinario y la orina humana en condiciones normales no es estéril. ¿Por qué no es estéril? Bueno, porque está formada por un amplio rango que van de las 20 hasta las 500 especies bacterianas. Y esta especie bacteriana está compuesta por Filoformicutes, Acinobacterias, Fusobacterias, Bacteroidetes, etcétera, ¿no? Y están presentes de manera comensal en su mutualista. Obviamente, esta población general sufre cambios fisiológicos y estos cambios fisiológicos van a depender en función de la edad y el género. Por ejemplo, si hablamos de lactobacillus, predomina en mujeres, y si hablamos de Corynebacterium, predomina en hombres. Y como sufren cambios fisiológicos, también sufren cambios patológicos. Un claro ejemplo de esto son aquellos pacientes, ¿no? que consumen antibióticos de manera indiscriminada. Entonces esos antibióticos hacen un efecto de barrido con toda esta población bacteriana, ¿no? Provocando la disbiosis, y la disbiosis conlleva la enfermedad. Por ejemplo, en nuestra siguiente lámina se muestra una microfotografía que muestra lactobacillus no patógenos que se adhieren a una célula epitelial bisecal. Imaginemos de que nuestro paciente empieza a tomar de manera indiscriminada los antibióticos, ¿no? El antibiótico hace efecto de barrido en esta población que estamos viendo en la lámina, de modo que esta población bacteriana fisiológica, buena, normal, se barre y deja espacio libre, ¿no? Entonces le da terreno fértil y libre para que los uropatógenos, las bacterias malas, se adhieran a esta pared, ¿no? Y por tanto crean la enfermedad. Ahora, cuando cuando nosotros ya le preguntamos a nuestra chica el nombre, bueno, ahora es momento de preguntar el apellido, ¿no? Y aquí ya hablamos de clasificación. Si tenemos una clasificación anatómica de acuerdo a su localización, esta clasificación anatómica nos dice, ¿no? Si tenemos una infección de vías urinarias alta o si tenemos una infección de vías urinarias baja. Por ejemplo, si hablamos de una infección de vías urinarias alta, es porque la infección compromete el parénquima y la pelvis renal. Aquí clínicamente le llamamos pielonefritis. En cambio, si hablamos de una infección del tracto urinario baja, es porque esta infección compromete el uréter, lo que conocemos clínicamente como uretritis, compromete la próstata, lo que conocemos clínicamente como prostatitis, porque compromete la vejiga, cistitis y así sucesivamente, ¿no? Y por supuesto, si tenemos una clasificación anatómica, también tenemos una clasificación de acuerdo al tiempo. Tenemos una infección de vía urinaria aguda o crónica. Ahora, otras literaturas médicas nos dan otro tipo de clasificación. Por ejemplo, hablamos de una IBU complicada cuando tenemos un paciente con anormalidades estructurales o funcionales del tracto urinario. Un claro ejemplo de esto son aquellos pacientes con nefrolitiasis. Ya sabemos que el cálculo renal, ¿no? Retiene la orina y por tanto esa retención urinaria crea un ambiente favorable para que esta bacteria colonice y se multiplique, ¿no? Aquellos pacientes con inmunodeficiencias
esos pacientes diabéticos o aquellos pacientes que están siendo tratados con radioterapia, quimioterapia, etcétera, aquellos pacientes con catéter permanente, ¿no? Esos pacientes que están ingresados en la UCI con sondas Foley, y es infección por organismos resistentes, por microorganismos resistentes, el solo hecho de ser sexo masculino, ¿no? Más adelante voy a explicar por qué el solo hecho de ser sexo masculino se considera una IBU complicada, las mujeres embarazadas, ¿no? Ahora, por supuesto, están aquellas IBU no complicadas que engloba que no engloba, ¿no?, todo eso que mencionamos anteriormente. Tenemos aquellas IBU recurrentes. Es aquel paciente que tiene episodio de infección de urinaria 3 veces en un año o 2 en 6 meses o menos, ¿no? Hablamos de una IBU recidiva cuando nuestro paciente recurre con la misma cepa. Hace 3 meses recurrió con E. coli, hoy recurre con la misma cepa, ¿no? Reinfección, cuando nuestro paciente recurre, ¿no?, con una bacteria diferente a la previa. Igual, hace 3 meses teníamos E. coli, hoy tenemos otra bacteria. Hablamos de una persistencia bacteriana, que es la que se mantiene sin lograr la esterilidad del tracto urinario durante y después del tratamiento, ¿no? Y por supuesto, una superinfección cuando se aísla un microorganismo adicional durante el tratamiento antibiótico. Eh, Cuando nosotros hablamos de infección de vías urinarias, chicos, no nos estamos refiriendo a una sola entidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos refiriendo a un corazón insuficiente que no cumple las demandas metabólicas, ¿no?, que les corresponden. Entonces hablamos de una sola entidad. Pero infección de vías urinarias hablamos de un sinnúmero de entidades. Y esta entidad bien puede ser una bacteria asintomática, una cistitis aguda no complicada, una cistitis aguda complicada, una pielonefritis aguda, una prostatitis, una candiduria, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de esta entidad es una infección de vías urinarias, o dos o más, o etcétera, es una infección de vías urinarias, ¿no? No nos estamos refiriendo a una como tal. El objetivo de este video no es hablar de cada una de ellas, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un video de pielonefritis, obviamente la fisiopatología cambiaría, las definiciones cambiarían, el tratamiento cambiaría, y así sucesivamente. El objetivo de este video es hablar de infección de vía urinaria, pero de manera general, ¿no? Entonces, estas infecciones de vía urinaria son dadas por un microorganismo, habitualmente es bacterias, ¿no? Porque bien podemos tener infección de vía urinaria dada por hongos. Claro ejemplo sería Candida especie. Entonces, una o mejor dicho, la bacteria más frecuente que causa infección de vía urinaria es E. coli, seguida de Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y así sucesivamente, ¿no? Tenemos una gran lista. Ahora, si observamos bien, tenemos muchos microorganismos que crean la infección de vías urinarias, pero afortunadamente para que nosotros desarrollemos infección de vías urinarias solo basta con un microorganismo. Por tanto, las infecciones de vías urinarias son monomicrobianas y corresponden más del 95%. Por supuesto, podemos tener una infección de vías urinarias donde se puede estar dada por 2 o más microorganismos, ¿no? Pero esto corresponde apenas al 5%, no es tan frecuente. Ahora, obviamente es una infección de vías urinarias, o sea, una infección del tracto urinario, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen estos microorganismos que tenemos en esta lista para llegar al tracto urinario? Bueno, eso le explica dos teorías, la teoría ascendente y la teoría hematógena. La teoría ascendente nos dice de que estos microorganismos alcanzan el tracto urinario a través del medio urinario, y en cambio la teoría hematógena nos dice que estos microorganismos alcanzan el tracto urinario por vía sanguínea, ¿no? Pero los autores que concuerdan más con la vía ascendente, pues corresponde al 95%, y apenas la hematógena corresponde al menos del 5%, incluso el 2%. Y por supuesto, la vía hematógena está dada por microorganismos muy, muy virulentos, así como Salmonella, Streptococcus aureus, etc. Ahora,
Teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, tenemos que saber, ¿no?, que la epidemiología nos dice que las infecciones de vías urinarias, excepto en lactantes y ancianos, surge con mayor frecuencia en mujeres que en varones, ¿no? Obviamente eso se explica por la anatomía, ¿no? O sea, el miato urinario femenino está muy cerca del ano, etcétera. Ahora, por qué decimos que las infecciones de vía urinaria, excepto en lactantes y en ancianos, son frecuentes en mujeres que en varones? Bueno, porque recordemos que en el periodo neonatal la incidencia de tal infección es un poco mayor en varones que en mujeres. Y esto porque los lactantes masculinos tienen una incidencia más alta de nacer, ¿no?, con malformaciones del tracto urinario congénita, ¿no? Ya después de los 50 años de vida se torna más comúnmente en varones, esto por la relación en que hay con la hiperplasia prostática. Ahora, se sabe que incluso del 50 al 80% de la mujer en población general se contagia por mínimo una vez en su vida, ¿no? O durante toda su vida de infección de vía urinaria. Ahora, entre los factores de riesgo está el uso de reciente de un diafragma, ¿no? Un espermicida. Recordemos que esto, ¿no?, eh, causa una alteración en la flora bacteriana de la mujer, ¿no?, a nivel vaginal, los coitos frecuentes y antecedentes de UTI. Ahora, Harrison, en medicina interna de Harrison, nos habla sobre un triángulo. Este triángulo prácticamente nos dice qué es lo que tiene que ser el microorganismo para poder causar la enfermedad, o sea, para poder causar infección de vías urinarias. Si recordamos anteriormente mencioné de que el hecho de ser hombre eh, significa una infección de vías urinarias complicadas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, sabemos que la anatomía femenina del tracto urinario, aquí ya estamos hablando del entorno, ¿verdad? La anatomía del tracto urinario femenino, la vagina está muy cerca del ano. Por tanto, por tanto, pudiera ser, ¿no?, que a lo mejor exista una mala limpieza, ¿no?, por parte de la mujer, y limpieza del ano y después que el papel higiénico llegue a la vagina y por tanto pues la predispone aún más a la infección de vía urinaria en comparación con el hombre. Pues el miato urinario masculino está muy lejos del ano. Por tanto, para que una infección de vía urinaria, o mejor dicho, para que un hombre tenga infección de vía urinaria, eh, es porque el microorganismo es un microorganismo tan virulento que él pudo alcanzar el miato urinario masculino a pesar de la gran distancia que hay entre el ano, ¿no? Porque recordemos que una de las bacterias más frecuentes para causar infección de vías urinarias es E. coli, y ese E. coli es una enterobacteria, por tanto vive en el intestino, ¿no? Y como vive en el intestino, obviamente tiene que recorrer todo ese tracto gastrointestinal hasta llegar hasta el tracto urinario. Entonces, por eso se considera complicado la infección de vía urinaria en el sexo masculino, pues se considera que está dada por una bacteria no muy virulenta. Entonces, esto hablando del entorno, ¿no? Ya aquí el entorno, aparte de la anatomía, también habla sobre anomalías anatómicas, retención de orina, por ejemplo, los pacientes con nefrolitiasis, los dispositivos médicos, ¿no? O sea, aquellos pacientes con sondas Foley, ingresos en la UCI, etcétera. Eh, si hablamos de microorganismos, tenemos que ver el tipo de microorganismo. Si este microorganismo presenta factores de virulencia y aparte de presentarlo, también expresa esos factores de virulencia. Hablamos del otro lado del triángulo, del hospedador. Aquí hay antecedentes genéticos. Hay muchos estudios que nos dicen que aquellos pacientes que tengan historia familiar, ¿no?, de infección de vías urinarias, muy probablemente haya un enlace genético. Hablamos de factores conductuales, enfermedades primarias, como aquellas enfermedades que predisponen a la infección de vías urinarias, ¿no? Hablamos de receptores histoespecíficos. ¿A qué nos referimos con receptores histoespecíficos? Bueno, los receptores histoespecíficos en parte explican la fisiopatología de las infecciones de vías urinarias. Ahora, eh, dijimos anteriormente que todos estos microorganismos que están en esta lista, para que cause infección de vías urinarias, tienen que tener una puerta de entrada, ¿no? Y hay dos puertas de entradas.
la entrada ascendente que corresponde al meado urinario y que representa más del 95%, ¿no? Sin lugar a dudas, la más aceptada por los autores. Y la entrada hematógena, ¿no? Por vía sanguínea que corresponde menos del 3%. Entonces, imaginemos una paciente femenina que va al baño y que esta paciente defeca, ¿no? Y empieza a limpiarse con el papel de baño. Entonces hace una mala limpieza. Del ano con el papel recorre hasta la vagina, creando un transporte a E. coli, ¿no? En este caso, imaginemos que sea E. coli del serotipo 04 o 06, ¿no? Entonces, E. coli tiene unas patitas, lo que conocemos como pseudópodos, que son las que están ubicadas acá. Estas patitas son conocidas como pili de tipo 1, ¿no? Hay muchos tipos, pero en este caso hablemos de la más frecuente, pili de tipo 1. En el extremo distal de esa patita, de ese pseudópodo o de ese pili, hay una proteína y esa proteína se llama adenosina FINH, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, Roberto, ¿y esa proteína para qué sirve? Bueno, recordemos anteriormente que en el tracto urinario, ¿no? Pues está compuesto por células, ¿no? Y esas células se le llaman uroplaquinas y esa uroplaquina tiene como función mantener la impermeabilidad a la pared vesical. De modo que para que esta bacteria se una a esa pared vesical, eh, tiene que darse por una proteína y en este caso es la proteína de adenosina FINH, ¿no? Por eso dije aquí anteriormente, en el triángulo de medicina interna de Harrison, en la parte de hospedador, no habrá sobre receptores histoespecíficos, pues esos receptores histoespecíficos se refieren a esta proteína que está ubicada en el extremo distal del piecito, por llamarle así, de E. coli. Esa proteína hace que se une E. coli con las uroplaquinas, entonces de modo que hay una unión. Y esa unión, una vez que se da, induce el reordenamiento de los filamentos de actina del citoesqueleto y la internalización del microorganismo. En español, ¿qué significa eso? Bueno, que una vez que se da la unión de E. coli con la pared del tracto urinario, una vez que se da esa unión, pues E. coli se agarra fuertemente, ¿no? Y por llamarle así, se reordena más a la pared, se adhiere más a la pared. Ahora, antes de seguir explicando esto, tenemos que tener en cuenta que las bacterias se multiplican y duplican cada 20 minutos en la vejiga urinaria, ¿no? Una vez que E. coli llega a la vagina, se multiplica y duplica cada 20 minutos. Y en aproximadamente 6 horas alcanza el parénquima renal. Entonces, ya nuestra E. coli se unió a la pared y pues es detectada por nuestras células del sistema inmunitario, en este caso de macrófagos y linfocitos. Entonces, E. coli tiene que llegar hasta el riñón antes de que los macrófagos y los linfocitos lo maten, ¿no? ¿Y por qué tiene que llegar hasta el riñón antes de que esto suceda? Bueno, porque en el riñón hay una tierra fértil, ¿no? Que a E. coli le conviene. Pero bueno, entonces E. coli se unió a la pared vesical, empieza a liberar endotoxinas. Esas endotoxinas que la bacteria produce disminuye el peritalitismo, por tanto, no se va a ir a la parte inferior del tracto urinario y ser eliminada por la orina, sino que va a disminuir eso y va a favorecer el reflujo vesicoureteral. ¿Qué significa esto? Bueno, que a través de la orina va a hacer que ascienda más rápido al riñón, ¿no? Pero obviamente nuestras células inmunitarias quieren evitar eso y entonces empiezan a liberar citoquinas, dióxido nítrico, radicales libres de oxígeno y enzimas. Esto con el fin de causarle lisis a esta bacteria, ¿no? Pero E. coli se multiplica y duplica cada 20 minutos, a lo mejor quizás no da abasto, por llamarle así, ¿no? Entonces E. coli empieza a liberar más endotoxinas, favorece aún más el reflujo vesicoureteral y de modo pues llega el riñón. Pero recordemos que esta liberación de citoquina, óxido nítrico y radicales de oxígeno y enzimas, aparte de matar a E. coli, también provoca una lesión tisular, pues daña todas las células de la pared del tracto urinario, ¿no? Y con ella conlleva la lesión tisular. Y esta lesión tisular provoca los síntomas y los signos, ¿no? De esta patología de infección de vía urinaria. Entonces, por eso que va a depender, ¿no? Donde, por ejemplo, si esta lesión tisular
se da en la vejiga, pues los síntomas y signos van a corresponder a esa localización del tracto urinario. Entonces, pues, E. coli logró llegar hasta nuestro hasta nuestros riñones. Ahí se encuentra con otros macrófagos, con otros linfocitos, empiezan a liberar más citoquinas, más ácido nítrico, y el ciclo morboso sigue y se duplica aún más, provocando aún más eh, o exacerbar aún más los signos y la sintomatología no característica de esta infección de vía urinaria. Ahora, dije anteriormente que el riñón es prácticamente la tierra rica, la tierra fértil, o la tierra favorable para E. coli. ¿Por qué digo esto? O mejor, o ¿por qué decimos esto, no? Bueno, porque en los riñones, en la médula renal, hay una pobreza en riego sanguíneo, hay una pobreza en tejido retículo endotelial, hay una hiperosmolaridad medular. ¿Qué significa esto? Bueno, que como hay una pobreza en riego sanguíneo, el poder bactericida del suero no va a llegar. Y como hay una pobreza en tejido retículo endotelial y hay una hiperhemología medular, la actividad anticomplementos va a estar disminuida, de modo que es el terreno perfecto para que E. coli se siga multiplicando y creando nuevamente el ciclo morboso aún más exageradamente, ¿no? Entonces, con ello se crea o se desarrolla la pielonefritis, pues la infección ya no está ubicada en el tracto inferior bajo, sino en el tracto inferior superior, ¿no? Entonces, esta es la clase que le tengo preparada, muchachos. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en escribirme a mi WhatsApp o a mi canal de Telegram o aquí en los comentarios. Espero haya gustado esta presentación.